estoy en Rambla, Cataluña, donde se va a celebrar la 13ª edición de la Passejada amb Barret. Es la segunda vez que acudo y diréis, ¿qué hace esta en la Passejada amb Barret sin barret? Pues ningún problema. Ya lo tengo, este es el sombrero que he escogido, que he hecho yo misma desde Clara Crea, pues para participar en esta edición. Es la segunda vez que participo y vamos a ver un poquito los sombreros que hay, porque la pasada edición me encantó, así que pues por segunda vez aquí estoy desde Clara Crea con el sombrero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi espacio, a Clara Crea. Como veis, en este vídeo os traigo algo diferente, y es que este domingo, el 30 de abril, he estado participando en un evento que se llama la Passejada amb Barret, el paseo con sombrero, y que se organiza una vez al año aquí en Barcelona. He participado con un sombrero hecho a mano en fimo, en papel y en otros materiales, y en este vídeo lo que os vengo a hablar es un poco de cómo he realizado este sombrero, de cuál es la idea de este sombrero y de cómo ha ido y cómo he vivido esta Passejada amb Barret. Así que si queréis ver un poco sobre este evento, pues no os perdáis el siguiente vídeo. Mi sombrero está inspirado en dos cosas: la primavera y la obra de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Lo primero que hice fue un boceto aprovechando un trayecto en el metro de cómo quería que quedara. Ah, y la elección del sombrero de copa para poder sujetar todo bien y que fuera más teatral. El sombrero ya de por sí es acabado en una especie de pelitos, lo cual me venía genial para pegar las figuras y los motivos decorativos. Como personajes, como podéis ver, hay hadas, parejas de enamorados, duendes, el personaje con la cabeza de asno, los libros pequeños a modo de homenaje a la literatura y las flores para darle un toque mucho más primaveral. Las figuras son hechas a mano en fimo, he ido una por una. Algunas les he puesto materiales como papel, un poquito más resistente. Estas son las hadas para ponerles las alas. Y por cierto, todo está pegado con silicona caliente, lo cual fue perfecto, pegó estupendamente. Y en el paseo con sombrero, que en algunos momentos llovió o hacía un poquito de viento, pues la verdad es que aguantó durante todo el evento. Al llegar a la zona, fijaos cuántos sombreros hay y cuántas días están. Cada vez van llegando más y más sombreros súper diferentes unos de otros. Ya tengo mi chapita de esta edición. Y bueno, os voy a ir enseñando un poquito, pues, todos los sombreros que hay. Aquí detrás mirad lo que tengo, este de aquí. Hay uno muy chulo que os lo enseñaré en una foto que me he hecho, porque cada año viene y cada año pues innovan su sombrero, bueno, como todos un poquito, pero es que el de él es alucinante, así que os lo enseñaré en una foto. Y ahora quiero que veáis un poquito otro asiduo a la Passejada amb Barret. Este es muy chulo, ya veréis. Si lo enfoco, porque vamos, ahí está. Pero mirad qué sombrero me he encontrado aquí. Me he hecho una foto con él. Ahí. Mirad qué original que es y qué chulísimo.
Ahora os voy a enseñar una cosa, y es que han venido muchísimas teles, entre ellas Televisión Española, que se está haciendo aquí el speech del evento, y la vais a ver en... A ver si la encuentro porque ha desaparecido. Ahí, ¿la veis? Ahí. Con el micro, y también pues se ha puesto su sombrero. Oye, que aquí hay que participar y hacerlo. Ahí está el cámara también. Ahí. Mira cuánta gente por aquí detrás. Ahora os enseñaré por aquí. Sí, sombrero. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si os gustan los sombreros os invito a participar en el evento del año que viene. Dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te gusta, pues dale al like. Nos vemos en el siguiente vídeo con más creaciones y yo, ya sabes, pues me despido con mi sombrero.